Listo. Entonces, en el problema 9 dice, en una polea se suspende un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 500 newton, como se ve en esta figura. Desde aquí tenemos una polea, hay una tensión, ¿sí? Aquí, y hay un peso, el cual se va a dirigir hacia abajo. Dice, calcular la magnitud de la tensión en el cable que lo sujeta cuando desciende con una aceleración cuya magnitud es de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y la magnitud de la tensión en el cable que lo sujeta cuando asciende con la misma aceleración. Entonces, si tuviéramos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, lo voy a hacer aquí. Por un lado, para que no se mueva. Entonces, el peso va hacia abajo, ¿sí? No hay movimientos en X, ¿sí? Nada más es en Y. La tensión va a ser hacia arriba, ¿sí? Y aquí lo único que va a variar un poquito va a ser la aceleración, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando se dirige hacia arriba, pues la aceleración va a ser hacia arriba, ¿sí? Si se dirige hacia abajo, la aceleración va a ser hacia abajo, ¿sí? El único que va a cambiar una vez que propongamos las fórmulas, ¿sí? El sentido que va a tomar la aceleración, ¿sí? En un caso se va a tomar positivo y en otro caso se va a tomar negativo, ¿sí? Pero una vez que ya tengo esto, con esto saco pues las fórmulas. Okay, entonces, miren, los datos que tengo es el peso, 500 newton, ¿sí? La tensión al descender, lo que voy a calcular, la tensión al ascender, ¿sí? Cuando sube. La aceleración en Y es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y la gravedad es de 9.8 metros 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Si se fijan, bueno, aquí dice, si el cuerpo estuviera en reposo, sostenido por el cable, como vimos en uno de los problemas anteriores, ¿sí? La magnitud de tensión en este sería igual a la magnitud del peso, ¿sí? Porque estaría en equilibrio, ¿sí? No se movería. Lo mismo que hay de tensión hacia arriba sería lo que pesa ese cuerpo. Pero no es el caso aquí, ¿sí? Ya que hay un movimiento tanto descendente y como ascendente, ¿sí? En el caso descendente, el peso debe ser mayor que la tensión, ¿sí? Porque va a bajar, ¿sí? Y tenemos la fórmula que habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas en Y iba a ser igual a la masa por la aceleración, en este caso en Y. Que sería la suma de las fuerzas verticales, ¿sí? En este caso sería la tensión y el peso. Entonces, bueno, aquí es sumatoria de fuerzas en Y es igual a peso más tensión igual a masa por aceleración en Y, ¿sí? Como ya habíamos visto, la masa era igual a peso entre gravedad, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a peso más tensión, que va a ser igual a peso entre gravedad por la aceleración en Y, ¿sí? Y aquí en esta parte es donde nosotros vamos a determinar el sentido de cada cosa, ¿sí? Nuestro diagramita que había hecho aquí, ¿sí? Pudimos observar, ¿sí? El peso va hacia abajo. Por lo tanto, los pesos, aquí peso y peso, son negativos, ¿sí? La tensión va hacia arriba, entonces se dirige hacia arriba, es positivo. La aceleración en Y, para el inciso A, ¿sí? Que es cuando desciende, la aceleración va a ser negativa, ¿sí? Y para el inciso B, cuando asciende, la aceleración va a ser positiva. Entonces, para el inciso A, pues anoto el peso, que va hacia abajo, es negativo, más la tensión, va a ser igual a menos el peso, ¿sí? Que se dirige hacia abajo. La gravedad, sí, porque lo está jalando al cuerpo, o sea, hace que su dirección es hacia abajo, de la gravedad, es negativa. Por la aceleración, como está descendiendo, va a ser negativo,
¿sí? Entonces aquí el signo negativo, tanto del peso como de la aceleración de la gravedad y el de la aceleración del cuerpo, es porque actúan en dirección vertical con sentido hacia abajo. Ok, entonces, voy a, primero aquí, bueno, menos 500 newton más la tensión, pasa igual, ¿sí? O sea, lo dejamos igual. Ahora voy a proceder con esta parte de aquí, ¿sí? Lo primero que hago es los signos, ¿sí? Menos entre menos da más, ¿sí? Más por menos da menos. Entonces aquí el signo que voy a tener es negativo. Entonces procedo con las operaciones, que sería 500 entre 9.8 y ese resultado lo multiplico por 2. Y daría igual a 102.04. ¿Okay? ¿Qué son? Aquí elimino metros sobre segundos al cuadrado y metros sobre segundos al cuadrado los elimino y nada más tengo newton. Entonces, una vez que ya tengo esta parte de aquí, yo quiero calcular la tensión. Este 500 newton que está aquí restando lo voy a pasar al otro lado sumando. Entonces voy a tener que la tensión son 500 newton menos 102.04. Hago la resta y de resultado tengo que va a ser que la tensión es de 397.96 newton, ¿sí? El cual, si usamos un poquito la lógica, va de acuerdo al problema, ¿sí? Ya que como está bajando, no hay tanta tensión en la cuerda, ¿sí? El peso es mayor que la tensión, entonces, si el peso es mayor que la tensión, porque está bajando, y el peso es de 500 newton, entonces la tensión debe ser menor. En este caso, sí está acorde a lo que estamos planteando, que es de 397.96 newton. Ahora, para el inciso B, en el cual asciende el cuerpo, ¿sí? Entonces, todo va a quedar exactamente igual, nada más la aceleración, en lugar de ser negativa, va a ser positiva, ¿sí? Se va a dirigir hacia arriba. Y como se dirige hacia arriba, la tensión ahora va a ser mayor que el peso. Entonces, como se dirige hacia arriba, esa tensión va a ser mayor a 500 newton. Utilizo la misma ecuación, ¿sí? Una fórmula que voy a tener peso más tensión igual a peso entre gravedad por aceleración en Y, ¿sí? Como les dije, lo único que va a cambiar va a ser el signo de la aceleración en Y, ¿sí? Que en lugar de ir hacia abajo, va a ir hacia arriba. Entonces igual tengo peso, que es menos 500 newton, más la tensión, va a ser igual a menos el peso entre menos la gravedad, ¿sí? Porque ambos se dirigen hacia abajo, por, en este caso, 2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Ahora es positivo porque se dirige hacia arriba, ¿sí? Entonces, lo otro queda igual y si divido 500 entre 9.8 por 2, igual me va a dar 102.04. Nada más ahora el signo, ¿sí? Menos entre menos da más. Más por más da más, ¿sí? Entonces este es positivo. Entonces despejo este 500 newton que está aquí restando, lo paso al otro lado sumando y quedaría pues la tensión igual a 500 newton más 102.04 newton va a ser igual a 602.04 newton, el cual va acorde a lo que habíamos planteado. La tensión en este caso es mayor al peso, ¿sí? Entonces, imagínense este caso como si ustedes, no sé si han subido, no sé, algún material por medio de una polea, ¿sí? Si ustedes ejercen fuerza y el peso es menor que la fuerza que ustedes están aplicando, ese objeto va a subir. No, sí, va a subir, ¿sí? Que es el caso de aquí, ¿sí? La tensión va a ser igual a la fuerza que estén aplicando, ¿sí? Pero vamos a imaginar que ustedes están aplicando una fuerza, pero el peso es mayor que la fuerza que ustedes aplican. Entonces, en definitiva, ese objeto se va a ir hacia abajo o no lo van a poder levantar, ¿sí?
Si se va hacia abajo, pues ustedes los va a jalar y se van a ir hacia arriba, ¿verdad? Pero si es más pesado ese cuerpo que la fuerza que ustedes van a aplicar, pues en el otro caso no podrían levantarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda en ese problema? Carelli, Ana Karen, Adrián, Paz, César, ¿alguna duda? ¿Los demás? No, profe. No, Ok, entonces prosigo al siguiente problema. ¿Sí? ¿Qué dice? Con una polea se eleva un cuerpo cuyo peso es de 980 newton, aplicando una fuerza cuya magnitud es de 1400 newton, como se ve en la figura. Determine la magnitud de la aceleración que adquiere el cuerpo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí tengo más o menos el dibujito. Puedo trazar un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Obviamente ya saben, aquí es Y y aquí es X. ¿Sí? En X no vamos a tener ningún movimiento. Pero sí tenemos aquí que este es el peso. ¿Sí? Y como ya sabemos, la gravedad va hacia abajo. Esta la anoto aquí a un ladito porque pues aquí sería la fuerza. ¿Sí? La tensión, ¿sí? Es hacia acá. Y acá la aceleración la anoto acá a un ladito. ¿Sí? En este caso, como se va a subir, va a ir hacia arriba. ¿Sí? La aceleración en Y. ¿Ok? Entonces, los datos que tengo es peso, que es 980 newton, y tensión, que es 1400 newton. Tengo que calcular la aceleración en Y. ¿Sí? Lo primero que planteo es la fórmula. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a peso más tensión igual a masa por aceleración en Y. Ya sabemos, la masa es igual a peso entre gravedad. ¿Sí? De tal manera, pues, que tengo que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a peso más tensión igual a peso entre gravedad por la aceleración en Y. De aquí, yo obtengo, o bueno, aquí ya es donde voy a sustituir los datos con el sentido que tienen, ¿sí? Si fijan, el peso es hacia abajo, entonces lo pongo negativo, más la tensión, ¿sí? Es hacia arriba, es positiva. Va a ser igual a el peso entre gravedad. Como sabemos, el peso es negativo porque se dirige hacia abajo y la gravedad es negativa de igual manera porque se dirige hacia abajo. Y va a ser igual a la aceleración en Y. Entonces, de aquí, menos 980 más 1400 va a dar igual a 420 newton. Acá, primero, signos. Menos entre menos da más. ¿Sí? 980 entre 9.8 da igual a 100 kilogramos. ¿Sí? Ya saben que Newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Que elimino las unidades de metros sobre segundos al cuadrado y me queda kilogramos. Entonces voy a tener 420 Newton va a ser igual a 100 kilogramos por aceleración en Y. De aquí ya nada más despejo. La aceleración en Y la quiero solita. Entonces esta masa la voy a pasar al otro lado dividiendo. Entonces voy a tener que la aceleración en Y va a ser igual a 420 newton, que sería kilogramo metros sobre segundos al cuadrado, entre la masa que sería 100 kilogramos. 420 entre 100 es igual a 4.2. Kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado entre kilogramo
Sería metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Se eliminan los kilogramos. Y esa sería pues la aceleración en Y que se ejerce a este cuerpo, ¿sí? Que se dirige hacia arriba. Tiene una aceleración de 4.2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, sigo. Ok, entonces, problema 11. ¿Sí? Aquí dice, una persona pesa 588 newton. ¿Recuerdan cuánto era 588 newton en kilogramos? Si yo transformo eso a kilogramos, tomando como la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿No? Ok, entonces hay que ir haciendo memoria o recordando lo que estamos haciendo, ¿sí? Más o menos, aproximadamente esta persona, bueno, su masa es de 60 kilogramos, ¿sí? O sea, hace que pesa 588 newton. Asciende por un elevador con una aceleración cuya magnitud es de 0.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Hacia arriba, ¿ok? Entonces dice, calcular la magnitud del peso aparente de la persona, es decir, la fuerza de reacción, ¿sí? O la fuerza normal, ¿sí? Si recuerdan lo que vimos anteriormente, que ejercerá el piso del elevador al subir y la magnitud del peso aparente de la persona al bajar, ¿ok? Entonces los datos que tengo ahí son peso igual a 588 newton, aceleración en Y igual a 0.8 metros sobre segundos al cuadrado, la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y la fuerza de reacción o la fuerza normal que va hacia arriba. Entonces, de ahí tengo que el peso más la fuerza de reacción o fuerza normal va a ser igual a peso entre gravedad por la aceleración en Y. Entonces, para la pregunta del inciso A que dice la magnitud del peso aparente de la persona, ¿sí? Que ejercerá el piso del elevador al subir, ¿ok? Si el elevador estuviera en reposo, la magnitud de la fuerza de reacción del piso del elevador será igual a la magnitud del peso de la persona, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente. Eso debido a anteriormente nada más se movía en X o estaba en reposo, ¿sí? Pero aquí, como si hay movimiento en Y, pues entonces el peso no puede ser igual a la fuerza de reacción. Entonces, aquí como sube, la magnitud del peso aparente de la persona aumenta, ¿sí? Cuando sube, el peso de esa persona aumenta. Toda vez que la magnitud de la fuerza de reacción del piso del elevador debe ser mayor a la magnitud del peso de la persona para lograr que suba, ¿sí? Es como quien dice, cuando sube, ya ven que vieron del problema, bueno, de uno de los anteriores que vimos, que cuando sube, la fuerza de tensión era mayor al peso. Entonces, aquí hagan de cuenta que la fuerza de reacción va a ser, por así decirlo, como igual
a esa tensión, ¿sí? Entonces, esa fuerza de reacción tiene que ser mayor al peso para que logre subir, para que suba, ¿sí? De tal manera que si yo sustituyo esto de aquí, en esta fórmula, ya saben, primero, de acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El peso va hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto es negativo. La fuerza de reacción es hacia arriba, ¿sí? Siempre va con, no siempre, bueno, va contrario en este caso al peso. Aquí, el peso, ya habíamos dicho, es negativo y la gravedad es negativa porque se dirige hacia abajo la gravedad. Lo voy a multiplicar por la aceleración en Y. Lo pongo positivo porque está ascendiendo. ¿Ok? Entonces, esto lo paso así igual, tal cual. Ya saben, menos entre menos da más. ¿Sí? Y lo más por más da más. Entonces, 588 entre 9.8, habíamos dicho que era igual a 60. Lo multiplico por 0.8 y eso es igual a 48. ¿Sí? Aquí ya saben, elimino los metros sobre segundos al cuadrado y me queda newton. Entonces voy a tener pues que menos 58 newton más la fuerza de reacción va a ser igual a 48 newton. Estos 588 newton que están restando los paso al otro lado sumando. Entonces la magnitud del peso aparente va a ser pues 588 newton más 48 newton, va a ser igual a 636 newton. ¿Sí? En este caso, la fuerza de reacción es mayor al peso, ¿sí? Para cuando sube. Ahora, al bajar la persona se siente más ligera, es decir, como si de repente pesara menos. Esto se debe que al descender con cierta aceleración, la magnitud de la fuerza de reacción del piso del elevador es menor a la magnitud de su peso. Si llegase a haber un momento en el que ese elevador bajara con una aceleración de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, pareciera como si nosotros estuviéramos cayendo así, en caída libre, ¿sí? Eso aparentaría. A ver, permítanme un poquito. Ok, entonces imagínense que si bajara con esta aceleración es como si ustedes se dejaran caer, así como de un paracaídas o así, en los primeros instantes, ¿sí? Entonces, no sé si han sentido que cuando van en un elevador y va bajando, hay veces que baja bien rápido y se siente así como raro, extraño. Entonces, dice, para calcular la magnitud del peso aparente de esa persona cuando desciende, vamos a poner los mismos valores y nada más ahora la aceleración va a ser negativa, como si se estuviera dirigiendo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, todo igual. Entonces, esto, igualito, menos 588 newton más la fuerza de reacción. Esta operación de los números va a ser igual a 48 newton, ¿sí? Nada más que ahora menos entre menos da más. Por menos, da menos. Entonces, eso sería igual, pues, a menos 48 newton. Y tendríamos, pues, que la magnitud del peso aparente lo encontramos al despejar el valor de la fuerza de reacción, ¿sí? Entonces, la fuerza de reacción sería igual a 588 newton menos
48 newtons, ¿sí? Ya que este que estaba restando pasó al otro lado sumando. 588 menos 48 es igual a 540, en el cual nos dice que cuando desciende, ¿sí?, el cuerpo se siente como más ligero, ¿sí? Entonces debe ser menor al peso. En este caso, 540 es menor a 588. ¿Alguna duda o pregunta en ese ejercicio? Profe, pero no porque el menos 48 se está pasando del otro lado de la suma por así decirlo, no debe de ser positivo. No, aquí el que se pasó hacia el otro lado es el 588, ¿sí? Este de aquí se pasó hacia el lado derecho. Si estaba restando, pasó sumando. Y aquí tengo la fuerza de reacción es positiva, ¿sí? Pero el 588 estaba restando y pasa al otro lado sumando. Yo digo el menos 48 porque estaba después del signo igual, ¿no? Y se pasó, pues, como quien dice, para atrás. Sí, o sea, pero haz de cuenta que está del otro lado de la igualdad y esto de aquí está del otro lado de la igualdad. Entonces, el 48 no lo voy a pasar hacia ningún lado, ¿sí? Sino que este 558 lo voy a pasar hacia acá. Si estaba restando, lo voy a pasar sumando. Entonces, haz de cuenta que va a quedar como menos 48 newton más 588 newton, ¿sí? Y esto va a ser igual a la fuerza de reacción, ¿sí? Esto de aquí es esto de aquí, ¿sí? Oh, sí, sí, ya. Gracias. Ok. Ok, entonces paso al problema número 12. Que dice, un elevador y su carga pesan 5.880 newton. Calcular la magnitud de la tensión del cable del elevador si éste desciende con una velocidad cuya magnitud es de 3 metros sobre segundo y se detiene a una distancia de 5 metros, manteniendo una aceleración constante, ¿sí?, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, lo primero que tengo es el peso igual a 588, perdón, 5.880 newton. Ahora déjenme ver el chat. Ok, entonces, peso, velocidad, la distancia, la aceleración que tengo que calcular y la tensión, ¿sí? Si recuerdan el semestre pasado vimos cuando teníamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea que en la que la aceleración era constante, ¿sí?, que aquí lo menciona, teníamos una fórmula en la que decía que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia que recorre, ¿sí? Y nosotros tenemos otra fórmula de la segunda ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. En este caso va a ser igual a peso más tensión igual a peso entre gravedad por aceleración en Y. Entonces, para calcular la magnitud de la tensión del cable del elevador, se debe calcular la magnitud de la aceleración que experimenta hacia arriba, ¿sí?, a fin de lograr que se detenga al ir descendiendo el elevador, ¿sí? Entonces, como va descendiendo, y hagan de cuenta como si estuviera frenando. Entonces, hay una aceleración que va en contra de ese movimiento, o sea, como si estuviera una aceleración hacia arriba, ¿sí? Porque es como si se estuviera frenando. Entonces, como va hacia abajo, la velocidad es de 3 metros sobre segundo, ¿sí? Y a partir de nuestro punto, ¿sí?, como recorrió 5 metros hacia abajo, sería negativo, ¿sí?
Entonces, aplicamos esta fórmula, ¿sí? Que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Despejo para aceleración, ¿sí? Fíjense, los anoto aquí. Tengo que, este va a pasar al otro lado, restando, ¿ok? Entonces voy a tener velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? En este caso quiero calcular la aceleración, por lo tanto el 2 y la distancia van a pasar hacia el otro lado dividiendo, ¿sí? Y me va a quedar esta fórmula, ¿sí? Al cuadrado la distancia. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser sustituir los datos, ¿sí? Como se frena, ¿sí? Se detiene, la velocidad final es 0, menos, le voy a restar la velocidad inicial, ¿sí? Como está descendiendo, de acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, va a ser negativo porque se está dirigiendo hacia abajo, ¿sí? Y lo voy a dividir entre 2 veces la distancia, ¿sí? La distancia lo voy a poner negativo porque se dirigió hacia abajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya saben, jerarquía de operaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, está uno que está elevado al cuadrado, está una potencia, está elevado al cuadrado. Menos 3 al cuadrado da positivo, ¿sí? Entonces, va a dar 9 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, 0 menos 9 metros sobre segundos, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, entonces va a dar menos 9 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Esto lo voy a dividir entre lo de aquí, 2 por más por menos, menos. 2 por 5, 10. Entonces sería menos 10 metros. Entonces, menos 9 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado entre menos 10 metros, ¿sí? Menos entre menos da más. 9 entre 10, 0.9. Metros cuadrados sobre segundos al cuadrado entre metros va a dar igual a metros sobre segundos al cuadrado, el cual nos va a dar el valor de la aceleración. Este es el valor de la aceleración. Como les dije, la velocidad final es 0, ya que se detiene a los 5 metros. La velocidad inicial y la distancia son negativos porque actúan hacia abajo. Entonces, para calcular la magnitud de la tensión, aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Igual el peso y la gravedad van hacia abajo. La aceleración en este caso va a ir hacia arriba. Entonces tengo que es menos 5.580, aquí hay un error, ¿sí? Más la tensión va a ser igual a, aquí falta más tensión, ¿sí? Igual a menos 5.880 Newton entre menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, 5.880 entre 9.8, ¿sí? Menos entre menos da más. Por punto 9 va a dar igual a 540. Entonces, menos 5.580 más la tensión, ¿sí? Que aquí faltaba, va a ser igual a 540 newton. Que está restando lo paso al otro lado sumando y 5.880 más 540 es igual a 6.420 newton, ¿sí? Obviamente hay más tensión porque es como si lo estuviera tratando de detener, ¿sí? Hay una fuerza que tiene que ser mayor para que se detenga. Entonces es igual a 6.420 newton, ¿sí? Ahorita se va a cortar, volvemos enseguida. Y si tuvieron alguna duda sobre esto, me dicen ahorita en el siguiente bloque. ¿Sale?